Bill Gates es el hombre más rico del mundo, humanamente hablando. Pero qué maravilloso es saber que nosotros, los que estamos aquí, somos inmensamente ricos, más ricos que Bill Gates. Pero ocasionalmente ignoramos algunas de las riquezas que ya tenemos en Cristo Jesús. La vida cristiana consiste en estar descubriendo estas maravillosas riquezas que el Señor nos ha dado. Y debemos de gozarnos grandemente por ser hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Cristo Jesús. Y en esta noche quisiera compartir algunas de estas riquezas que el apóstol Pablo las deja como joyas espirituales en las cartas que él escribió. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Gálatas, en su capítulo 2, versículo 20, y dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después veremos una joya maravillosa en este versículo. En otro pasaje, en la carta que él escribió a la iglesia de Galacia, en su capítulo 5, verso 24, el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y después en Gálatas capítulo 6, versículo 14, también a esta misma iglesia, le dice el apóstol: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Otra joya la encontramos en Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los cristianos, como dije al principio, ya tenemos muchas riquezas, pero a veces no las hemos conocido. Hemos conocido un buen número, unos más que otros, pero hay muchas riquezas que no nos hemos dado cuenta que las tenemos. Y al darnos cuenta de ello, hay un grande gozo y hay un grande crecimiento espiritual. Yo recuerdo que mi mejor amigo y yo estábamos en la Ciudad de México. Yo estaba predicando en una campaña. Ya mi mejor amigo murió hace 8 años. Y en esa ocasión él no había llevado su automóvil. Ustedes saben que las noches en el DF son frías. Entonces, mi amigo Pepe, al terminar el culto, me dijo: ¿me puedes llevar a la casa en tu coche? Yo tenía un pequeño Volkswagen. Le dije: con todo gusto. Nos subimos al carro, el carro estaba muy frío, y entonces Pepe me dijo: préndele la calefacción. Yo había prendido ya el coche, íbamos saliendo, y le dije: este coche no tiene calefacción. Él estiró el brazo y levantó una palanca, y empezó a salir aire caliente. Yo no sabía que tenía calefacción, y ya tenía un largo tiempo con ese coche, y yo soy muy friolento y no había podido gozarme de esa calefacción. Ya la tenía, pero no sabía que la tenía. Una de las más valiosas riquezas que tenemos en Cristo es nuestra identificación, identificarnos con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es infinitamente indispensable para la salvación de nuestras almas, pero para la vida cristiana el poder de la muerte de Cristo es también infinitamente valiosa. Y lo que vamos a ver brevemente en esta noche ya lo tenemos. Falta solamente reconocerlo, descubrirlo, para ponerlo en práctica. Cuando una mujer embarazada muere, por lo regular muere la criatura. Ustedes saben del caso sonado allá en California del señor Peterson, que mató, aparentemente se cree que él mató a su esposa que estaba embarazada, y forzosamente la criaturita murió. Y hay ocasiones en que la persona embarazada tiene una muerte clínica, pero después de unos cuantos momentos, a través de ciertos mecanismos fisiológicos o médicos, la mujer embarazada vuelve a la vida, su corazón empieza a funcionar, entonces la sangre no solamente empieza a recorrer su cuerpo, sino también va al feto.
y aquella criaturita que aparentemente también estaba muerta, a través de la vida de su madre, ahora también esta criaturita está con vida. Y esto es un ejemplo o una similitud de cómo con y en Cristo nosotros hemos muerto y también resucitado. Recuerden las palabras de Romanos capítulo 1, 17, que el justo por la fe vivirá. La salvación es por la fe y la vida cristiana es por la fe. Hermanos, entre más fe tengamos, mucho mejor será nuestra vida cristiana. Podemos nosotros tener muchísima fe, y esto agrada al Señor. Entre más confianza le tengamos al Señor, entre más confianza le tengamos a su palabra, al Señor le agrada. Y habrá ricas bendiciones entre mayor sea nuestra fe. Si hay algo en lo cual debemos de estribar, de buscar, es tener una gran fe. Y la fe viene por el oír, por el estudiar la palabra de Dios. Si meditamos la palabra de Dios, la memorizamos, la ponemos en práctica, la escuchamos por la radio, en la iglesia, esto va a acrecentar nuestra fe. Entonces, por la fe nosotros podemos en esta misma noche identificarnos con la muerte de Cristo. Nosotros en esta noche estamos muertos. Si se me permite la expresión, aquí hay muchos muertos. Aquí habemos muchos muertos. Y vamos a ver por qué lo estoy diciendo. Pero la muerte de Cristo que nos afecta a nosotros debe afectarnos diariamente. Es decir, esto que vamos a mencionar debe ser una identificación diaria. El no identificarnos con la muerte de Cristo diariamente le quita el poder a esta gran verdad. Ustedes saben que todas las promesas de Dios las hacemos por la fe. Y si no hay fe, entonces tenemos muchos problemas. Si una persona que tiene la salvación, pero duda de su salvación, se va a sentir perdida, se siente que va a ir al infierno. Y tiene la salvación. Quiere decir que nosotros, a pesar de que tenemos la salvación por la fe en Cristo, debemos mantenernos, no para estar siendo salvos, no, pero mantener la seguridad, tenemos que confiar en las promesas del Señor. Y diariamente debemos de mantener nuestra confianza bien firme en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, diariamente el apóstol Pablo, cuando se levantaba, él sabía que podía estar sentenciado a muerte, que podía morir ese día. La Biblia relata muchas de las persecuciones tan grandes que tuvo Pablo. Él sabía que podía morir en cualquier momento. Pero también por cuanto él tenía la cruz del Señor Jesucristo, cuando hablo de la cruz no me refiero al madero, sino el sacrificio del Señor, lo tenía en el centro de su corazón, en la punta de sus labios y de su lengua. Es porque precisamente cuando dice: cuando yo voy a verlo no quiero saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado, por el grande poder que hay en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo no solamente sabía que ese día podía morir, y por eso se consideraba ya como una persona muerta, sino que también él se consideraba identificado con Cristo. Ya Cristo había muerto, y él decía: yo también ya estoy muerto con Cristo Jesús. Y vamos a ver entonces de estos versículos esta riqueza que hay a través de la muerte de Cristo Jesús, que nos afecta en nuestra vida cristiana. La primera de ellas es la riqueza de la muerte de Cristo, de nuestro egoísmo, ya es nuestra. Es decir, nosotros ya estamos muertos al egoísmo. Dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos primeramente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ustedes y yo sabemos que el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría es un enemigo nuestro y es un enemigo de los demás. Pero sucede que todos los seres humanos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, todos somos egoístas. Desde nacimiento, los que tenemos hijos, recordamos cuando eran chiquitos,
cómo ellos querían la pelota y querían el juguete, y cuando ya lo tenían no querían prestarlo, el egoísmo, pero así como ellos fueron, así fuimos nosotros. Y este egoísmo se va acrecentando conforme pasa el tiempo. El egoísmo proviene de una palabra, la primera parte de esta palabra viene una raíz griega del ego, que significa el yo, cuando el yo está en el centro. Y entonces una persona egoísta está buscando las cosas para sí mismo, egocentrista es que todo se centra en él, y una persona ególatra está buscando reverencia, atención a su propia persona. La vida de todo ser humano, la tuya y la mía, hasta que conocemos a Cristo, y aún después de conocer a Cristo, sucede como un caballo salvaje. Los caballos tienen que ser domados, y en ese proceso, cuando se sube el domador o se sube el jinete, el caballo relincha y quiere quitar de sus lomos al jinete. Quiere el caballo salvaje andar solo. Ya finalmente logra el jinete amansar y domar este caballo, y entonces ahora el caballo va a seguir la dirección y la voluntad del jinete. Y así somos nosotros desde el punto de vista espiritual. Somos caballos que no queremos que el Señor Jesús, el jinete espiritual, tome las riendas de nuestra vida. No queremos. Resistimos al Señor. Yo recuerdo antes de conocer a Cristo que era mi problema, no quería realmente rendirme al señorío de Cristo. Yo quería hacer mi voluntad. Y eso no solamente me pasa a mí, sino a muchas personas, por lo cual no se entregan a Cristo Jesús. Pero cuando nos rendimos, qué bendición es cuando el Señor toma las riendas de nuestra vida. Pero este egoísmo está en todos nosotros. Este egoísmo, este egocentrismo, esta egolatría lo tenemos todo. Pero la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, al llevarnos a nosotros, a ti y a mí, le quitó la vida, murió el egoísmo, la egolatría y el egocentrismo de todos nosotros. Entonces, para poder que tenga efecto esta riqueza espiritual, tenemos que darnos cuenta de que somos egoístas, ególatras y egocentristas todos nosotros. Reconocerlo, pero también reconocer que este mal que esté en nosotros tan terrible, ya Cristo lo aniquiló en la cruz del Calvario, pero no se hace efectivo hasta que yo lo creo y me identifico con Cristo en la cruz del Calvario. Que mi egoísmo está muerto con Cristo en la cruz del Calvario, y por lo tanto eso me permite, que es otra de las grandes riquezas que hemos leído en esta noche, dejar de que Cristo viva en nosotros su vida. Jesús ya vive en nosotros. Pero otra cosa es permitir que su vida, la vida del Señor Jesús, se manifieste toda su vida a través de toda nuestra vida. Y esta es una inmensísima riqueza que tenemos todo en Cristo, y que la vida de Él se puede manifestar a través de la nuestra, en toda su plenitud. Entre más permitimos la vida de Jesús en nosotros, más tendremos de Él y más se va a manifestar la vida de Jesús a través de nosotros. Pero esta experiencia la tuvo el mismo Señor Jesucristo. En la última cena, estando el Señor Jesús hablando con sus discípulos, y cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesús le dice con esa ternura a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el Padre que tú estás buscando está en mí, y Él obra a través de mí, y no puedes tú ir al Padre si no es por mí. Hay gentes que buscan aparte de Jesús al Padre, o quieren separarlo, pero no. El Padre obra a través de su Hijo. Por eso ahí leemos en Juan 14, versículos, la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre eterno, el de gloria, nuestro Padre celestial, el Padre en mí? Ese Dios eterno está en mí. Y el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando yo resucito un muerto, el Padre está resucitándolo a través de mí. Cuando yo multiplico los panes, el Padre los está multiplicando a través de mí. Y el Señor por eso dice: mi Padre trabaja y yo trabajo simultáneamente. Ahora,
Esta misma experiencia o esta misma posición del Padre y del Hijo es también nuestra. Pero para que pueda esto funcionar en su totalidad, tenemos que reconocernos, identificarnos con la muerte de Cristo a la vida del yo, que ya está muerta. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. El yo está aniquilado por el poder de Cristo, la vida egoísta. Dice ahora, Cristo vive en mí. Por eso la vida del apóstol Pablo, más que la vida del apóstol Pablo, es la preciosa vida del Señor Jesús a través del apóstol Pablo, porque él era un enemigo de Dios y el cambio fue que Cristo entra a su corazón y el cambio de su vida es de que la obra de su vida es que Cristo estaba obrando a través del apóstol Pablo. Hoy en este día, en este momento, el Señor Jesús, si somos de Cristo, y creo que la gran mayoría somos de Él, y esta es una grande bendición, Él está viviendo en nosotros. Pero quiero enfatizar este verbo vivir, Él está viviendo, Él está siendo en nosotros, Él está existiendo, habitando y actuando a través de nosotros, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de que así es y lo creemos. En el momento que desconfiamos se desconecta la conexión y entonces empieza otra vez el caballo salvaje a funcionar, a caminar, a correr solo, dejando al gente a un lado. Por eso la vida cristiana consiste en aplicar diariamente la muerte de Cristo desde que amanece durante el día hasta que anochece, la muerte del Señor Jesús, para que podamos ser conscientes de que la vida del Señor Jesús está actuando a través de nosotros. Entonces el Señor Jesucristo no solamente entra para habitar el corazón, no, esa es una parte. Él entra para vivir su vida maravillosa a través de la nuestra. Por eso hoy en este momento tenemos la mente del Señor Jesús. En 1 Corintios, el capítulo 2, 16, la segunda parte, el apóstol escribe a la iglesia diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense ustedes qué maravilloso. Tenemos en este momento la mente de Cristo, pero también tenemos su corazón. En 2 Corintios 11:2 dice el apóstol Pablo, os celo con celo de Dios. Yo tengo un celo tremendo por ustedes, los quiero mucho, iglesia de Corinto, pero ese celo no es mío, es el celo de Dios. Y nosotros también tenemos el corazón de Dios, y debemos de aprovechar eso y dejar que el amor, el corazón de Cristo actúe en nosotros. Y por eso también en Filipenses 1:8 dice, como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo los quiero mucho, iglesia de Filipo, pero no crean que es mi amor, yo los amo, pero es el amor de Cristo a través de mí. Y ese mismo amor lo tenemos nosotros. Si queremos amarnos en esta iglesia, si queremos amarnos en casa, si queremos amarnos en donde quiera, hermanos, tenemos que amarnos en el amor de Cristo. Es el único amor que realmente funciona y tiene poder divino. Él, como hay ahora, ¿verdad?, tantas reglas para ser personas amables y agradables, pero muchos de ellos es fingimiento o hipocresía. Pero realmente lo que sí funciona es cuando amamos y permitimos amar a través, que Jesús ame a través de nosotros. Pero también tenemos la voluntad del Señor Jesús. También el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, en capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, Él, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si a veces luchamos porque somos rebeldes, porque somos tercos, recordemos que ya eso ha muerto. Ya no debemos de lucharlo, debemos de identificarnos y reconocer lo que esa rebeldía, esa terquedad ha muerto. Y que ahora tenemos, que está Cristo, pero tenemos la voluntad del Señor. Y entre más confiemos en Él, entonces nos vamos a dar cuenta que el Señor está manejando nuestra vida en todo momento. Y hay paz total, y hay tranquilidad, satisfacción, y hay descanso. La tercera gran riqueza es que nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado, y esta riqueza ya es nuestra. En Romanos capítulo 6, versículo 2, la segunda parte, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En esta noche, por eso les decía a ustedes que aquí estamos todos muertos y somos de Cristo, porque ya hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Si estamos viviendo en él es que de alguna manera no lo hemos apropiado, no lo hemos hecho nuestra esta gran riqueza,
que ya estamos muertos al pecado, y es necesario hacerlo para tener vidas victoriosas, para que el Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Cuando un estafador, un secuestrador, un maldiciente, un chismoso, o un impaciente, un quejumbroso se muere, ya deja de quejarse, de ser impaciente, de decir chismes, de secuestrar, de estafar, porque ha muerto. Hermanos, qué maravilloso saber que nosotros, que somos pecadores por la muerte de Cristo, estamos muertos al pecado. Debemos de creerlo y descansar en esta verdad para que la vida de Cristo se manifieste. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Por lo tanto, no esté alguno de ustedes pensando en esta noche que cómo voy a pecar contra Dios. No, no lo vaya a hacer. ¿Cómo, hermano? Si estamos muertos al pecado. Y hermanos, entre más profundo tengamos esta verdad, más poder tendremos en Cristo Jesús. Otra de las riquezas que ya estamos, hermano, a punto de aterrizar, otra de las grandes riquezas es de haber muerto con Cristo a la carne. Y esta riqueza ya es nuestra. En Gálatas 5:24 dice el apóstol, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, nosotros debemos reconocer que ya el Señor Jesucristo en la cruz llevó nuestra carne. La carne no es el cuerpo. La carne es un principio, una raíz, una condición, una esencia, una naturaleza que está en nosotros que es pecaminosa. No es este cuerpo. La carne, claro, se manifiesta a través del cuerpo, a través de la mente también y a través de la voluntad. Todos nosotros como raza caída la tenemos. La hemos heredado de nuestros primeros padres y aún los bebitos nacen con esa naturaleza caída que se llama la carne. Pero hasta que el niño conscientemente le da lugar a la carne y peca, entonces ya necesita un Salvador. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, le ha quitado el poder a la carne. Si hemos tenido dificultades con la carne, hermanos, la solución es muy sencilla. Ir al pie de la cruz y darnos cuenta que ese principio pecaminoso ya está muerto. Que Satanás es un mentiroso y que nos dice que no podemos dejarlo, que es imposible, es un mentiroso, padre de mentira. ¿Le vamos a creer al diablo o a Jesús? El Señor nos ha dicho, estamos muertos a la carne, para ser pacientes, para ser tolerantes, para ser como Cristo. También, hermanos, otra de las riquezas de que tenemos con Cristo Jesús es que hemos muerto con Cristo al mundo y el mundo ha muerto para nosotros. En Gálatas 5:14 es realmente lo último que sí quiero mencionar, esta última promesa del Señor. En Gálatas 5:14 dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando el apóstol habla de crucifixión, habla de muerte. Entonces, dice, para mí el mundo, dice Pablo, es un panteón. Cuando nosotros acabamos un culto, decimos queremos ir a casa, o vamos a ir a un restaurante, o cuando acabamos de trabajar queremos ir a ver a un amigo, pero ¿quién va a decir, yo quiero ir a divertirme a un panteón? ¿Verdad que nadie quiere ir a un panteón? Solamente cuando hay una grande necesidad, y algunos inclusive en necesidad van, no les gusta ir a los panteones. Pues dice el apóstol Pablo, para mí el mundo, dice, está muerto. Es decir, yo cuando veo el mundo lo veo como muchas sepulturas, un gran cementerio. No hay, el mundo no ofrece nada atractivo para mí. Por el poder de la muerte de Cristo, el Señor le quitó todo el brillo, toda atracción, toda seducción al mundo. Por eso Pablo no se iba al mundo, porque él sabía que ese mundo estaba muerto. Todo lo que se llama mundo para él estaba muerto. Y dice Pablo, pero yo soy un cadáver para el mundo. ¿Quién quiere, por ejemplo, ir a juntarse con un cadáver para hacer algún plan? O para divertirse, o para hacer un negocio. Nadie. Es lógico. Pues el mundo, cuando quería tentar a Pablo, veía que Pablo era un cadáver. Es decir, el mundo o alguien quería tentar al apóstol Pablo, veía que no había forma de llegarle a Pablo, porque Pablo dice, yo por la cruz de Cristo estoy muerto al mundo. Es decir, no había forma de que el mundo le llegara por su posición con Cristo. Si nos está pasando que por ahí alguien o algo nos está seduciendo, quiere decir que hay algo que esté en nosotros que no ha sido llevado a la cruz del Señor Jesús. En otras palabras, hermanos, en esta noche, todos estamos por la muerte de Cristo Jesús, somos cadáveres para el mundo. Entonces, cuando vamos a este mundo, amados hermanos, el mundo nos va a ver un cadáver y decir, no, pues yo no quiero hacer ningún trato con esta persona, porque
no hay nada atractivo para hacer me refiero a las cuestiones del mundo y del pecado. Pero para las cosas de Dios estamos resucitados con Cristo. Hermanos, cuando hablo del mundo me refiero, bueno, hay un mundo, ¿verdad?, que son todos los seres humanos y el mundo también el planeta Tierra, pero el mundo, estaba estudiando sobre esta palabra del mundo, es la raza humana irredenta, o sea, sin Cristo, que vive bajo la influencia y el poder del diablo, que vive en codicia, vanidad, lujuria, rebelión y orgullo. Este mundo nos quiere seducir a los cristianos para apartarnos del Señor. Pero bajo el poder y habernos identificado con la cruz de Jesucristo, nos damos cuenta entonces, en esta misma noche, hermanos, que ya nosotros somos un cadáver para el mundo. Ya no tenemos nada que ver con ese mundo. Ni el mundo tiene que ver nada con nosotros. Y de esa manera nos vamos a sentir gozosos sirviendo a Cristo. Por eso vamos a sentir estar siempre en las cosas del Señor. No que vamos a ser unos fariseos o vamos a ser unos ermitaños, ni vamos a entrar a un monasterio, no. Pero en nuestro corazón la vida de Cristo va a ser suficiente para vivir completamente felices. Entonces, para que funcionen, para que realmente cobren valor estas grandes riquezas, diariamente, hermanos, tenemos que hacerlas nuestras. Diariamente y continuamente hasta el último día de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.